esto es Mujeres de Medicina hablando de informática. Hoy tenemos un grupo extraordinario de estudiantes de la carrera de medicina que nos vienen a hablar sobre el computador, lo que sería su historia y también sus componentes. Vamos a empezar con este lindo podcast con nuestra querida amiga Idalis. Buenas, ¿cómo están? Yo les voy a hablar acerca del computador personal, ya que, como todos sabemos, viene siendo la PC. Para comenzar con todos aquellos temas a tratar en este podcast. Si empezamos a hablar del computador personal, nos podemos referir a que son un tipo de máquinas electrónicas diseñadas para procesar, almacenar y recuperar información, como la mayoría sabemos. También tienen una capacidad de recibir, al igual que entregar información de forma fiable y eficiente. Las computadoras se han desarrollado enormemente en los últimos años. Ya no se ven como antes y ya tienen que si las letras, que si el teclado, que si la pantalla y cosas así. En fin. Han pasado de ser grandes máquinas industriales a dispositivos pequeños y portátiles, que se encuentran presentes en casi todo tipo de áreas de nuestras vidas, como el trabajo, la educación y la comunicación, que, como la mayoría sabemos, utilizamos ya que si Instagram, WhatsApp, Facebook, en fin. En el área laboral, las computadoras son herramientas esenciales para hacer tareas cotidianas como procesos de información, al igual que crear presentaciones y realizar análisis de datos. En el ámbito educativo ha ayudado mucho a lo que viene siendo la evolución, si se podría decir de esta forma, de la forma de enseñar y al igual de aprender. Y actualmente las computadoras son capaces de realizar todo tipo de operaciones, además de procesar millones de operaciones por segundo. Esta capacidad les permite resolver problemas muy complejos, al igual que predecir clima, generar gráficos, animaciones y muchísimo más. Wow, muy interesante esa información que nos das, querida amiga. Pero, ¿no será que también nos quieres hablar sobre otro tema que sé yo, no sería la historia referente? Bueno, si hablamos de la historia del computador personal, que como ya lo dije, viene siendo la PC, todo comienza en 1975 con la presentación de Apple I, el cual era un computador microprocesado. ¿Qué quiere decir microprocesado? Bueno, esto quiere decir que utilizaba microprocesadores o chip central para controlar todas aquellas funciones que se daban en este computador personal. El microprocesador venía siendo como el corazón de la computadora y era el responsable de la mayor parte de la ejecución de los programas, tipo como nosotros, prácticamente. Bueno, antes de que se inventaran los microprocesadores, las computadoras eran más grandes, eran más costosas, al igual que tenían una capacidad limitada. O sea, que quiere decir que no hacían lo mismo que realizan en la actualidad. Eran menos potentes, al igual que no se limitaban en las funciones que tenían. Esta presentación del computador personal fue el primero en ser fabricado en serie. La idea de este computador personal se dio por Stephen Wozniak y Stephen Hawking. Después de pasar un tiempo, crearon un nuevo computador personal con un nombre muy particular, el cual venía siendo Apple II, que era un computador mucho más avanzado que el Apple I, que fue el primero. En los años 80, el desarrollo de las computadoras aceleró con la introducción de las computadoras y que, como se empezó a notar, eran más pequeñas y más potentes. En los años 90, la llegada del Internet desencadenó una nueva relación de la computación personal, ya que las computadoras empezaron a ser usadas para conectarse a este nuevo medio de comunicación. En los últimos años, la computación personal ha evolucionado a una revolución de la computación móvil, con la aparición de smartphones, tablets y todo lo que conocemos en la actualidad.
Asimismo, nos damos cuenta de que todos aquellos avances y evolución de la computación en el mundo hasta la actualidad se dieron desde hace bastante tiempo. En estos últimos tiempos, todas las operaciones se realizan mediante un conjunto de componentes, hardware y software, entre otros. Gracias por esa maravillosa explicación, Italis. Bueno, ahora para seguir hablaremos sobre los componentes de la computadora, que obviamente me toca a mí porque yo tampoco me voy a salvar de esta. Primero tenemos que la computadora personal o la computadora normal está dividida en dos partes principales, que sería el hardware y el software. Que primero sería el hardware, la parte física, y el software, la parte lógica, lo que sería programación y todos esos ceros y unos. Cualquiera que sabe informática más que yo me puede entender. Vamos primero con la parte física, que ese es el tema a tratar. Primero tenemos la placa madre, que sería la parte en la que se conecta con casi todos los demás sistemas, tanto de manera indirecta como directa. En el caso que sería directa, tendríamos como los circuitos que conectan todo entre sí. Y la manera indirecta sería como, por ejemplo, la entrada USB. Después tenemos al procesador, que en este caso sería la unidad central de procesamiento, o también en su sigla en inglés sería el CPU. Que en este caso, si lo vemos de manera anatómica, porque somos estudiantes de medicina, tendríamos lo que sería el cerebro de la maquinaria, completamente el cerebro de la maquinaria, que se encarga del ordenador, los cálculos, el manejo de información, entre otros. Después tenemos la memoria interna RAM, que ya por lo que muchos deben saber, los que les encanta usar los teléfonos, sabrán que la memoria RAM es lo que permite el funcionamiento rápido de la maquinaria, ya que esta se puede leer como lo que sería los gigabytes o GB. Esto normalmente se encarga de almacenar información que va a necesitar el computador en ese mismo instante. No es del tipo que le gusta guardar, como por ejemplo el programa, cosas así, sino cómo te metiste en ese programa. Después tenemos la memoria ROM, que sería la memoria de almacenamiento del usuario, que en este caso no puede manejar. Una vez que la información está ahí, el usuario no puede manipular esta información. Después tendríamos la placa de video, o también, como otras personas la pueden conocer, la tarjeta gráfica, que sería lo que ayuda a proyectar en el monitor las imágenes. Después tendríamos la placa de sonido, que es la encargada de hacer que el dispositivo en sí produjera sonido o pudiera amplificarlo, por lo que tendríamos el estéreo, el MIDI, también conocido como el conector de uso personal, o el cuadráfico, que sería el sonido envolvente. Después tenemos los dispositivos de almacenamiento secundario, que este ya sería más posible para el usuario manejar lo que entra y lo que sale, que una vez que podemos tener información almacenada ahí dentro, el usuario puede borrarla si es así lo que quiere. Como por ejemplo también puede guardar archivos, datos, fotos, videos, entre otros. Pero no solo la computadora tiene estos elementos que antes acabé de mencionar, que serían los elementos internos, sino que también tiene elementos externos, que en este caso los elementos externos estarían incluidos lo que sería el dispositivo de entrada, que esas son las piezas las cuales los datos no pueden ser procesados, pero la única manera de que sus datos puedan ser procesados sería a través del software. Este dispositivo se puede dividir en dos partes, que primero sería el dispositivo de entrada manual, que sería como por ejemplo el teclado, el mouse, la pantalla, y también tendríamos los dispositivos de entrada automáticos, que podríamos tener el lector de banda magnética, el lector de pin, lector de código de barra, el chip, entre otros. Después tenemos los dispositivos de salida, que serían los que se encargan de mandar afuera del dispositivo sus datos, como por ejemplo tenemos sus dos partes, que sería salida temporal, como en el monitor, que se encarga de actualizar las imágenes que aparecen en la pantalla una vez que trabajamos con ella. Después tenemos la salida permanente, que en este caso sería la impresión, ya que pasaríamos los datos a algo más tangible, porque yo no creo que una unidad de código las puedas tocar. Yo no creo que eso sea posible. Después tenemos, por último,
los dispositivos periféricos, que serían casi todos los dispositivos de entrada y salida que no serían esenciales para un computador, como por ejemplo teníamos los estéreos, o también conocido como parlante, el teclado, el mouse, cosas que nosotros podemos considerar importantes, pero para una computadora no serían tan importantes porque no afectaría tanto su manera de procesar o almacenar información. Ay, pero no te pongas así, cármate. Bueno, mi gente, como no me pude salvar también de exponerle una parte de este tema sobre la computadora, ahora tenemos un dúo dinámico que les va a poner sobre otro grupo dinámico. Aquí tenemos a Andrea y a Arianis. Primero tenemos a Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, bien. Agradecida de presentar en este espacio con ustedes, compañeras, y un tema tan interesante como es la computadora personal. Y a continuación yo les estaré hablando sobre la parte física, la parte manipulable de la computadora, que sería el hardware. Entonces, el hardware son los elementos físicos que se pueden tocar, es decir, aquellos que son tangibles. Sirven para realizar tareas que se resuelven mediante el software. Algunos de los elementos que componen el hardware son la caja donde está la placa base, el procesador, la memoria, el disco duro, entre otros. También se consideran hardware los dispositivos de entrada y salida como las pantallas, el teclado y el ratón. Un dato curioso que podemos expresar ahora sería que en el año 1944 el matemático von Neumann desarrolló la primera arquitectura de computadoras que se emplea aún en la actualidad, por lo que a continuación les estaré describiendo la arquitectura y el diseño lógico de la computadora según von Neumann. La arquitectura de von Neumann consiste en un sistema con los siguientes elementos básicos: unidades de entrada, unidades de salida, memoria principal, memoria masiva, unidad aritmético-lógica y unidad de control. La unidad aritmético-lógica junto con la unidad de control se suele llamar CPU. Bueno, la unidad de entrada, dispositivo desde donde se introduce la información en la computadora para ser manipulada. Un ejemplo de esto son los dispositivos, son el ratón o el teclado. La unidad de salida, dispositivo que muestra el resultado de la manipulación de la información realizada por el computador, suele ser el dispositivo de salida en la pantalla del computador o la impresora. La memoria principal, dispositivo que almacena los datos y las instrucciones durante la ejecución de los programas. El objetivo de emplear la memoria principal es mejorar la velocidad de la ejecución de los programas. Por esa razón debe ser rápida. Un ejemplo de este tipo de dispositivo es la memoria RAM, que es un tipo de memoria muy rápida y que se borra cuando se desconecta la alimentación del computador. A continuación les estaré hablando sobre la memoria masiva, también llamada memoria secundaria. En este tipo de dispositivos se almacenan los programas o datos que han sido introducidos a través de las unidades de entrada. La información se almacena de manera no volátil, lo que significa que los datos no se borran cuando se desconecta la alimentación del computador. Es más lenta que la memoria principal y habitualmente tiene más capacidad. Un ejemplo de esta memoria masiva sería los discos duros. La unidad aritmético-lógica, también llamada ALU, este dispositivo realiza las operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones y otras operaciones y las operaciones lógicas. Y la unidad de control, también conocida como CU, realiza el control entre los dispositivos, coordinando su funcionamiento. La unidad de control interpreta las instrucciones de los programas, distribuyendo la información y las órdenes para cada dispositivo. Se puede aclarar que como cada sistema necesita su componente físico y su componente lógico, en este caso el del hardware sería el software, que a continuación se los estaría explicando mi agradable compañera Aliandris. Hola, agradecida. Gracias por ese paso. Bueno, yo voy a hablar de el software. O sea, la mamá que sin ella no pueden hacer nada.
Bueno, como es la mamá y sin ella no pueden hacer nada, el software es la parte que no se puede tocar, o sea, no le puedes meter mucha mano. Entonces, es la parte intangible del ordenador o computador. El software es un elemento lógico y se define como el conjunto de órdenes e instrucciones que al ejecutarse sirven para realizar algunas tareas. El software se le saca partido al ordenador. Sin el software, el ordenador sería un conjunto de placas, tarjetas y cables, o sea, sin ninguna utilidad. Él también es un conjunto de reglas o programas que dan instrucciones a un computador. Como ya bien anteriormente se lo había dicho. Realiza tareas específicas. También conocer aplicaciones de software. En cuanto a la historia, el término software se acuña por primera vez en la década de 1950, como a la computación electrónica comenzaba y avanzaba, porque fue un auge, comenzaba a desarrollarse. En sus inicios, el software se programaba directamente en lenguajes de máquinas, lo que lo hacía muy laborioso, o sea, muy fastidioso, y procesando erróneamente, o sea, ocurrían errores. Con el tiempo se desarrollaron lenguajes y programas, haciéndose de esta una profesión, en los cuales se le llama programadores a alto nivel, que permitiendo materialmente a los programadores escribir instrucciones utilizando palabras y símbolos más comprensibles para nosotros, o sea, los seres humanos. Se facilitó el desarrollo del software más complejo y sofisticado. En el día de hoy es fundamental la práctica de todos los aspectos de esta vida moderna, desde dispositivos móviles hasta sistemas empresariales. Bueno, conociendo los tipos de software está el software de sistema, también conocidos como sistemas operativos. Son un software multifuncional que ejecuta las áreas básicas que permiten comunicarse con el hardware, así como alojar otros programas. Ejemplo de ello es muy similar a las máquinas de Turing. Se asegura que una máquina podría reproducir el comportamiento de otras máquinas. Algunos software de este sistema más popular es Windows, GNU, Linux, Android, tú sabes, de los pobres, o Mac OS. Otro tipo de software es software de aplicaciones. Lo encontramos en las aplicaciones que utilizamos habitualmente en un ordenador. El software de aplicaciones nos permite realizar todo tipo de tareas, ya sean laborales, de entretenimiento, de diseño gráfico, para navegar por internet, entre otros. Algunos de los millones de programas que existen son Word, Excel, Google, Chrome, entre otros. Y bueno, como no puede faltar todo bueno, estaba otro ejemplo, es el software malicioso, que a pesar de que a primera vista los virus informáticos pueden proceder o parecer a algo distinto, también son otro tipo de programas informáticos bajo el nombre de software malicioso. Estos tipos ejecutan instrucciones sin la autorización de los usuarios, con objetivos poco éticos, tal y como el robo de datos o la suplantación de identidad, llamado malware, spyware, entre otros. Bueno, mi gente, esa fue una excelente exposición por parte de nuestras compañeras. Ahora la siguiente en exponer le tocaría a Edwimar. Saluda, pequeña. Hola, saludos a todos. Bueno, a mí me toca hablar sobre lo que es el impacto ambiental que causan las computadoras. Y la verdad es que el impacto que tienen las computadoras son como las relaciones tóxicas. Estas sofocan y te hacen sentir enfermo. Así que es importante limpiar el ambiente emocional para vivir de una forma sana y saludable.
Bueno, las computadoras, estas abarcan todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas para su fabricación hasta su desecho y reciclaje, creando así muchos daños en el ambiente. Primero que todo es en la extracción de los recursos. La fabricación de las computadoras requiere la extracción de una variedad de recursos naturales como metales, plásticos y minerales. Esta extracción puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente. Es decir, cuando ya dejamos de utilizar lo que es estas computadoras, estas llegan a un estado en que ya no las podemos utilizar ni reciclar, todos estos desechos van al ambiente y generan diferentes tipos de daños. También está el consumo de energía. Las computadoras consumen una cantidad significativa de energía durante toda su vida útil, tanto en su funcionamiento diario como en el proceso de fabricación. El uso de la energía no renovable para alimentar las computadoras contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. También está que las computadoras tienen una gran generación de residuos electrónicos. Con el rápido avance tecnológico, las computadoras se vuelven obsoletas rápidamente y son desechadas con frecuencia. Sí, claro, esas son las personas ricas, porque mira, yo tengo la mía que se tiene más años que mi abuelo. El desecho inadecuado de las computadoras puede resultar en la generación de desechos electrónicos, que contienen sustancias tóxicas y representan un riesgo para el medio ambiente y la salud humana si no se gestionan adecuadamente. Y por último, estas tienen una contaminación química bastante alta, ya que durante la fabricación y desecho de las computadoras se pueden liberar sustancias químicas peligrosas al medio ambiente como plomo, mercurio, cadmio y retardantes de llama. Estas sustancias pueden contaminar el aire, el agua y el suelo, causando daño al ecosistema y la salud humana. Entonces, para mitigar el impacto ambiental de las computadoras es importante adoptar prácticas sostenibles como prolongar la vida útil de los dispositivos, es decir, cuiden sus computadoras, si están viejas no las boten, úsenlas bastante. Reciclar adecuadamente estos mismos equipos electrónicos hasta el final de su vida útil y optar por dispositivos más eficientes en términos energéticos y reducir el consumo innecesario de recursos tecnológicos. Es decir, compren bueno, bonito, barato. Pero que también sea duradero y perdure para el buen cuidado del medio ambiente. Eso fue una excelente explicación por parte de nuestra amiga Edulmar. Ahora, para finalizar este podcast, nuestra siguiente participante será Fabiola. Buenas tardes, Fabiola. Muy buenas, queridos oyentes. En este caso, yo les voy a hablar sobre los programas para reducir el impacto ambiental de las computadoras. Empezando por el primero, que sería Local Calling. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta energía consume tu computadora? Local Calling es un programa que te permite controlar y optimizar el consumo de energía de tu computadora. Puedes ajustar la configuración de energía y programar horarios de funcionamiento para reducir el consumo de energía cuando no estás usando la computadora. Es una forma sencilla de reducir nuestras emisiones de carbono y ayudar al medio ambiente. Otro programa sería CCleaner. Todos sabemos lo importante que es mantener nuestras computadoras limpias y funcionando sin problemas. CCleaner es una herramienta que no solo elimina archivos basura y temporales, sino que también optimiza el rendimiento del sistema. ¿Cómo? Deshabilitando programas de inicio innecesarios y eliminando software que ya no utilizamos. Esto ayuda a prolongar la vida útil de nuestro hardware y reduce la necesidad de actualizaciones frecuentes, lo que a su vez reduce nuestro impacto ambiental. Ajustes de la configuración de energía del sistema operativo. No necesitas un programa adicional para esto, solo necesitas ajustar la configuración de energía de tu sistema operativo, tanto si usas Windows como Mac OS. Puedes configurar el modo de ahorro de energía, programar tiempos de inactividad y controlar el brillo de la pantalla. Es una forma simple pero efectiva de reducir el consumo de energía de tu computadora. Otro programa sería software de gestión de impresión. Si trabajas en una oficina o en casa y tienes una impresora, escucha esto. El software de gestión de impresión como Papercup o Print Manager Plus te ayuda a controlar y optimizar el uso de tus impresoras y copiadoras. Puedes implementar políticas de impresión, asignar cuotas de impresión y realizar un seguimiento del uso de los recursos de impresión para reducir el desperdicio de papel y de energía utilizada en el proceso de impresión. Muchas gracias.
creo que volvamos a aparecer en esta página, pero bueno, si nos sale una cuestión que tenemos que poner otro podcast o un video, en este caso, para YouTube, estaremos de nuevo al aire. Así que muchas gracias, vivan su vida feliz y hasta pronto.